Bueno, hola a todos y bienvenidos a una nueva exploración exhaustiva. Hoy vamos a sumergirnos en un documento que plantea un desafío intelectual y diría que vital, absolutamente fascinante. Mm, Hola, un placer estar aquí para desgranar este texto. El placer es mío. A ver, se trata de un escrito profundamente filosófico y espiritual que aborda un concepto que, a lo largo de la historia del pensamiento, ha generado incontables debates y, a menudo, bastante rechazo inicial. Hablo de la llamada negación de uno mismo. Claro, es una premisa que puede resultar muy chocante en una primera lectura. Totalmente. Casi contraintuitiva para la mentalidad moderna, pero que encierra una arquitectura lógica sumamente particular. Y bueno, la misión en esta inmersión de hoy es precisamente diseccionar este marco de pensamiento. Exacto. Vamos a analizar la lógica interna de este texto, manteniendo, por supuesto, una postura rigurosamente descriptiva y analítica. El objetivo, para quienes nos escuchan, es entender cómo esta fuente redefine conceptos tan universales como la libertad, el control sobre la propia existencia y la autorrealización. Y sin tomar partido, claro. Desde luego. No se trata de adherirse al texto ni de criticarlo, sino de observar con fascinación puramente intelectual la estructura de su argumento. Y las potentes metáforas que utiliza para sostenerlo, que son muchas y muy ricas. Sí, las metáforas son clave aquí. Y el argumento central del texto presenta una paradoja espectacular, que es precisamente el gancho de nuestra sesión. El núcleo de la cuestión, eso es. La fuente plantea que soltar el control absoluto de la propia vida, renunciar a ser ese director supremo e incuestionable de cada decisión, no es una pérdida, ni un camino hacia la anulación personal. Que es lo que cualquiera pensaría de entrada. Claro, al contrario, el texto sostiene, de manera muy sorprendente, que ese abandono del control es el único y verdadero camino hacia una libertad genuina. Es un giro respecto a lo que la sociedad actual suele promover, que resulta muy intrigante. Es una inversión total de valores. Pero, a ver, la palabra negación tiene muy mala prensa. Suena a borrarse a uno mismo del mapa. ¿Cómo aborda el autor este malentendido fundamental desde el principio? Bueno, el autor es muy consciente de esa fricción psicológica. De hecho, comienza abordando directamente el rechazo instintivo que provoca el término. El texto indica que este concepto suele golpear fuerte cuando la persona empieza a mirar su vida con honestidad. Es decir, asume como natural que la primera reacción ante la idea de negarse a uno mismo sea ponerse a la defensiva. Es un mecanismo de supervivencia del ego. Claro, el ego se protege. Exactamente. Sin embargo, inmediatamente acota el terreno para aclarar qué es exactamente lo que se está negando y, casi más importante aún, qué es lo que no se está negando. Esa distinción me parece crucial para entender todo lo que viene después. Aclara explícitamente que esta negación no significa, y cito de manera literal, que haya que renunciar a cada anhelo o a cada talento que Dios dio a la persona. Esa frase cambia todo el paradigma. Rompe por completo con esa imagen caricaturizada de un ascetismo extremo, donde el individuo debe convertirse en una especie de autómata sin personalidad, sin gustos o sin habilidades. Sí, el documento asume que esos talentos y anhelos son innatos, que provienen de una entidad divina y por tanto son válidos y valiosos en su esencia. No se trata de destruir el vehículo, por así decirlo. Esa es la clave. Entonces, si los talentos se mantienen intactos, la gran pregunta es, ¿dónde radica exactamente la negación? Radica en la dirección, no en el equipaje. Y para explicarlo de forma gráfica, el texto introduce la primera gran metáfora, que es central en todo este marco de pensamiento: la brújula. Ah, la brújula, sí. El autor afirma que los deseos propios no pueden ser la brújula principal. Si nos detenemos a pensar en cómo funciona este instrumento, una brújula no crea el camino. Ni te obliga a caminar tampoco. Exacto, simplemente señala un norte magnético, orientando cada paso de quien la lleva. Cuando el documento sostiene que el ego y las preferencias personales no deben ser ese norte magnético, está proponiendo un cambio profundo en el sistema de toma de decisiones del individuo. O sea, los talentos, la inteligencia y los anhelos siguen existiendo en la mochila del viajero. Sí, pero ya no son los que dictan la ruta, ya no son el imán que tira de la aguja. Es una imagen visual clarísima. Si el ego deja de ser ese norte magnético, el texto propone que hay que calibrar el instrumento hacia una voluntad superior. Que en el marco de este documento es la voluntad divina, claro. Eso es. Pero el texto no se queda solo en la brújula. Introduce otro elemento simbólico que tradicionalmente tiene muchísimo peso en la cultura, que es la cruz.
aunque lo aborda desde un ángulo que yo mismo encontré muy llamativo. Sí, lo aleja de la imaginería tradicional pasiva. Totalmente. No habla de la cruz como un mero adorno o un símbolo de contemplación. El autor señala que es una invitación a vivir con un eje distinto. A ver, detengámonos ahí un momento, porque la palabra eje implica una transformación masiva. ¿Cómo desgranamos esta idea? La elección de la palabra eje es, desde el punto de vista del análisis filosófico, de una precisión milimétrica. Un eje es la línea imaginaria alrededor de la cual rota un cuerpo entero. Todo el sistema depende de él. Pensemos en el eje de la Tierra. Si ese eje se inclina apenas unos grados, cambian las estaciones, cambian las corrientes marinas, cambia el clima de todo el planeta de forma drástica. Es un efecto dominó a escala global. Pues el texto propone exactamente eso a nivel existencial. Que el eje de rotación de la vida de una persona pase de estar centrado en el propio ego a ser gobernado por ese propósito divino. No es añadir una simple rutina espiritual a la semana de alguien. Claro, no es ir a una clase de yoga los martes. No es sustituir el núcleo operativo completo, donde antes las decisiones, el tiempo y los esfuerzos orbitaban alrededor de la autosatisfacción, ahora orbitan alrededor de este nuevo centro de gravedad. Lo cual, inevitablemente, nos lleva a un escenario de colisión, porque plantear un cambio de eje de esta magnitud choca de frente con la mentalidad contemporánea. Un choque frontal y a gran velocidad, diría yo. Sí, el texto es muy incisivo cuando describe el clima cultural en el que se mueve especialmente la juventud de hoy en día. El autor relata cómo el entorno lanza constantemente un mensaje muy específico. Dice algo así como, haz lo que quieras, ve por tus sueños, construye tu mundo. Es una radiografía casi perfecta de la narrativa actual. Absolutamente. Una narrativa donde la presión por ser el arquitecto exclusivo y exitoso del propio destino es abrumadora. Y el contraste que establece el texto aquí goza de una gran agudeza sociológica. Hay que prestar atención al verbo que utiliza el autor para describir la sociedad. Dice que el entorno grita. Grita, sí. No susurra. El mensaje de la autoafirmación incondicional y de la soberanía absoluta del individuo no es una sugerencia sutil, es un clamor constante, una exigencia que impregna todo. La idea de construye tu mundo coloca a la persona en la posición de ser a la vez el creador, el legislador y el centro de su propio universo. Una carga pesadísima, si lo pensamos bien. Muy pesada. Y frente a este ruido ensordecedor de la autorrealización egocéntrica, la propuesta del texto aparece casi como una subversión radical, afirmando que la verdadera vida comienza, y cito, cuando dejas que él trace el rumbo. Pero seamos realistas. Para cualquier persona inmersa en esa cultura del éxito y del control, leer que debe dejar que tracen su rumbo debe sonar a claudicación pura y dura. Suena a fracaso en los términos del mundo moderno. Parece un salto al vacío inasumible. Es lógico que exista una enorme tensión psicológica al leer esto. ¿Cómo justifica el texto que ceder esa soberanía no sea, en el fondo, un sacrificio empobrecedor? Bueno, el texto es muy consciente de esa resistencia y necesita resolver el conflicto cognitivo del lector. ¿Por qué alguien en su sano juicio cedería la pluma con la que escribe su propia historia? Esa es la cuestión fundamental. El argumento que esgrime el autor es que la perspectiva personal, por muy ambiciosa o meticulosamente planificada que parezca, es inherentemente estrecha. Está limitada por la propia condición humana. Al ceder el trazado del rumbo, el texto afirma que la perspectiva no se reduce, sino que se ensancha. Lo que el individuo percibe inicialmente como sus bienes más preciados, que el texto enumera como control, planes y preferencias, se acaban revelando no como tesoros, sino como jaulas. Jaula se convierte en una libertad real. Pero aquí es donde la exploración de hoy se pone realmente interesante, porque el autor va un paso más allá. Hace una afirmación categórica sobre la naturaleza de las aspiraciones personales frente a las divinas. Sí, eleva la apuesta considerablemente. Sostiene que, al dar este paso, se descubre que los suyos de Dios son mucho más profundos, más ricos, más duraderos que los propios. Es una reevaluación total del concepto de ambición. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general de las preocupaciones del ser humano, vemos que el texto aborda de frente la ansiedad ante lo efímero. Los proyectos vitales nacidos puramente del ego son descritos implícitamente como limitados y pasajeros.
tienen fecha de caducidad. Claro, al contraponerlos con esos sueños divinos, introduce la cualidad de lo infinito. Argumenta que este propósito superior posee una profundidad y una durabilidad que trascienden el mero cálculo estadístico humano. Por lo tanto, no es una invitación a la apatía. Para nada. Es una invitación a adoptar ambiciones de una categoría existencial superior. Visto así, en papel, suena un intercambio existencial muy ventajoso. Pero la mente humana, que siempre busca atajos, seguramente intentará encontrar una zona gris. Un punto intermedio. Y esto nos adentra en otro aspecto fascinante del documento, que es la ilusión de la mezcla. La imposibilidad de servir a dos amos. Exacto. El autor dice, sin ningún tipo de rodeos, no hay modo de mezclar. Intentar vivir para tus propios fines mientras crees que estás viviendo para Dios es una ilusión. Me parece un golpe directo a esa tendencia tan nuestra de querer tener un pie en cada lado. ¿Por qué el texto es tan tajante aquí? Porque diagnostica una trampa psicológica enormemente común. Es la fantasía de la coexistencia pacífica entre el ego y un propósito superior absoluto. El texto argumenta que estas dos fuerzas son mutuamente excluyentes en el puesto de mando. Claro, no pueden liderar a la vez. Utilizando una analogía sencilla, es como intentar gobernar un barco con dos capitanes en el timón, y ambos manejan cartas de navegación completamente diferentes. El barco no avanzará fluidamente hacia ninguno de los dos destinos, girará en círculos. Y el autor enumera las consecuencias de esa dualidad ilusoria con 3 palabras de una contundencia feroz. Habla de choque, tensión y vacío. Creo que merece la pena diseccionar esta tríada. Por supuesto, son los síntomas del colapso del sistema. Empezando por choque. Evoca inmediatamente una colisión, una fricción constante entre dos fuerzas opuestas que operan en el interior de la persona. Una guerra civil íntima. Y luego está la tensión. Eso es. Tensión describe a la perfección ese agotamiento de intentar mantener unidos dos polos que se repelen por naturaleza. Intentar ser soberano y siervo a la vez genera un desgaste energético tremendo en el día a día. Agota los recursos psicológicos de cualquiera. Y vacío, que es quizá la más desoladora de las 3, porque sugiere que, a pesar del enorme esfuerzo por abarcarlo todo, por no renunciar a ningún trono, el resultado final es la nada. Es la ausencia de un sentido unificado y real. Es una descripción clínica de lo que ocurre cuando las piezas no encajan. El choque y la tensión son los síntomas agudos iniciales y el vacío es el estado crónico resultante de no estar verdaderamente comprometido con ningún rumbo. Y el texto no admite medias tintas para salir de ahí. Ninguna. Desde la lógica del documento, empuja hacia una resolución que exige abandonar esa ilusión para dar paso a la siguiente fase vital. Y esa fase es lo que la fuente denomina el momento en que una persona decide rendirse de verdad. Pasamos de la teoría puramente filosófica a la experiencia viva. El momento de la verdad. Sí, pero hay que reconocer que la palabra rendirse tiene connotaciones muy negativas en el vocabulario habitual. Solemos asociarla con levantar una bandera blanca ante un fracaso, con la derrota, la debilidad, la humillación incluso. Es un término cargado de estigma. ¿Cómo le da la vuelta el texto a este concepto para que encaje en su promesa de libertad? Requiere una traducción semántica importante dentro de este marco. En este contexto, rendirse no equivale a capitular ante un enemigo que busca destruirte o humillarte. No es perder una guerra. Al contrario, se describe como el acto voluntario, y subrayo voluntario, de ceder la soberanía ante una entidad que garantiza un bienestar inmensamente mayor. El documento afirma que cuando se produce esta rendición genuina y se suelta por fin el timón, empieza a nacer algo distinto. Un punto de inflexión vital. La idea central que articula este cambio es que tu vida ya no es solo tuya. Al descentralizar el ego, la persona pasa a integrarse en una maquinaria existencial mucho más amplia y trascendente. Deja de ser una isla. Me gusta mucho cómo el texto tiene una forma bellísima de expresar esa integración. Dice que, a partir de ese momento de rendición, cada propósito, cada paso, empieza a resonar con algo eterno. Me parece una imagen sonora brutal. Es muy poética y muy precisa a la vez. Es decir, las acciones cotidianas, que antes podían parecer rutinarias, o cuyo impacto se limitaba al beneficio estrictamente personal y a corto plazo, de repente adquieren una dimensión atemporal. Esa resonancia sugiere que las ondas de cada pequeña decisión viajan mucho más allá de la esfera individual. La acústica de la palabra resonar ilustra perfectamente este cambio de paradigma.
Si imaginamos una cuerda de guitarra que vibra en el vacío o en un espacio muy cerrado, el sonido es débil, metálico, y se apaga muy rápidamente. Ese sería la vida regida únicamente por el ego. Exactamente. Pero si esa misma cuerda vibra dentro de una caja armónica colosal, que en este caso sería lo eterno, el sonido se amplifica, adquiere matices armónicos y, sobre todo, perdura en el tiempo. Se expande. Según el texto, esta es la transformación real de la vida diaria tras el cambio de eje. Las tareas ordinarias se conectan con un entramado de significado superior. Y es justo en esta materialización cotidiana donde el texto argumenta que se resuelve ese gran dilema que frena a tantas personas, ese tire y afloje agotador del que hablábamos antes, la tensión de vivir para el ego o para el propósito divino. Sencillamente se disuelve. Desaparece la fricción. Porque el autor expone una paradoja final que desafía, repito, toda la matemática del éxito moderno. Descubre que, en la entrega total, es donde más ganas de verdad. La victoria suprema se alcanza en el momento de la rendición absoluta. Es darle un vuelco total a la forma en que solemos calcular beneficios. Esta resolución constituye el núcleo lógico de toda la argumentación. Si volvemos a la premisa anterior, de que los sueños de la voluntad divina son más ricos y duraderos que los propios, la lógica más aplastante dicta que adoptar los otros no es una resta. Es una suma exponencial. La persona ya no tiene que hacer un cálculo egocéntrico sobre qué beneficio le aportará cada mínima acción, porque el marco de referencia ha mutado por completo. Esa ganancia de verdad que menciona el autor es la adquisición de una paz profunda. Producto de estar alineado con ese norte verdadero. Ahora, hasta aquí, el planteamiento es intelectualmente deslumbrante. Pero si se quedara solo en esto, correría el riesgo de sonar a, no sé, pensamiento mágico. A una utopía inalcanzable. Exacto. Como si tras tomar la decisión todo fuera un camino de rosas. Lo que le aporta una gran dosis de realismo, y entramos ya en la recta final de nuestro análisis, es que el autor no edulcora el proceso en absoluto. No es muy honesto en eso. El texto admite abiertamente, casi con una empatía palpable hacia la fragilidad humana, que este proceso es duro, sí, y cuesta tiempo digerirlo. Reconoce que la gravedad de nuestros propios hábitos psicológicos tira de nosotros constantemente de vuelta hacia el ego. Ese baño de realismo es fundamental para la credibilidad de todo el sistema propuesto. El autor comprende perfectamente que reconceptualizar toda una existencia alrededor de un eje distinto requiere desaprender toda una vida de inercias. Años de condicionamiento cultural. El uso del verbo digerirlo es acertadísimo. Implica un proceso metabólico lento, a menudo pesado, incómodo, como intentar asimilar una dieta para la cual el organismo no estaba preparado. El ego no cede el trono sin presentar batalla. Desde luego que no. Sin embargo, el texto no se detiene en el lamento. Enfoca la atención en el progreso gradual, afirmando que con cada paso en esa dirección, la percepción que el individuo tiene de su realidad comienza a transformarse radicalmente. Y quizá la transformación más radical ocurre en la forma en que la persona empieza a percibir las reglas, las restricciones. El documento señala que los límites, que al principio de este proceso seguramente se sentían como imposiciones, Como normativas opresivas. eso es, que coartaban la libertad, acaban revelándose bajo una luz completamente nueva. Fíjate cómo el texto le da la vuelta a la idea misma de lo que es un límite. Es uno de los giros analíticos más sofisticados del documento. Para una mentalidad centrada en sí misma, cualquier límite externo es interpretado como una barrera, como una tiranía contra la autonomía. Un muro que hay que derribar. Pero el texto argumenta que, al madurar en este camino de negación y entrega, la comprensión se afina. El individuo descubre que esos límites nunca fueron muros construidos para encerrarle. Operaban más bien como las barandillas en una carretera de alta montaña. De a caer por el precipicio en la primera curva. Exactamente. Los límites divinos operan protegiendo a la persona de sus propios caprichos. Y es vital definir capricho aquí. Sí. Un deseo volátil, superficial y, a la larga, perjudicial. Al aceptar estos límites, el individuo no pierde opciones válidas. Construye un canal seguro para transitar hacia esa libertad real. Es una reestructuración brillante del concepto de libertad. Ya no se trata de la libertad caótica de poder hacer cualquier cosa impulsivamente, sino de la libertad suprema de no ser esclavo de los impulsos pasajeros. Una libertad estructurada y con propósito. Y con esta idea, el texto culmina con una frase que cierra magistralmente el círculo argumental. Dice:
La negación de uno mismo termina siendo el principio de algo mucho más grande. Lo que en la primera línea parecía el final de la individualidad, se postula al final como el prólogo indispensable para una existencia dotada de un significado genuino. Si hacemos una síntesis de valor de todo este recorrido conceptual, es evidente que estamos ante una estructura lógica impecable. El texto lleva al lector desde el rechazo necesario de los caprichos del ego, pasando por la dolorosa tensión de ceder la brújula vital. Que cuesta mucho. Sí, expone con crudeza la imposibilidad de mantener agendas divididas y finalmente resuelve el proceso presentando un estado de madurez, un estado donde la rendición y el abrazo de unos límites superiores cristalizan en una libertad fundamentada en un propósito eterno. Redefine por completo la relación del ser humano con la trascendencia. Entonces, llegados a este punto, cabe preguntarse qué significa todo esto en términos prácticos, ¿verdad? Independientemente del sistema de creencias que tenga cada persona que nos escuche, la profundidad psicológica de este planteamiento es innegable e interpela a cualquiera. A cualquier persona que reflexione sobre su vida, ¿sí? Nos invita a auditar con total honestidad nuestra propia brújula. ¿Acaso no experimenta la mente moderna, con una frecuencia alarmante, esa tensión y ese vacío cuando intenta abarcar todos sus deseos sin un eje central sólido? Constantemente. Es el mal de nuestra época. Este marco de pensamiento proporciona una lente valiosísima para reflexionar sobre la gestión de nuestras propias expectativas, especialmente frente a esa necesidad muchas veces obsesiva y enfermiza de tener el control absoluto de todo. Nos plantea que quizá, solo quizá, aferrarnos de manera tan asfixiante al timón es precisamente lo que impide llegar a un puerto más amplio y sereno. Es una posibilidad que da mucho que pensar. Y basándonos en las reglas lógicas que establece este texto, me gustaría dejar un pensamiento final. Una pregunta profunda para la reflexión de nuestra audiencia, llevando esta mente analítica un paso más allá del documento. Adelante, será un broche perfecto. Si la verdadera libertad, según esta visión que hemos desgranado, requiere soltar las preferencias propias para abrazar un propósito superior y evitar los caprichos del ego, ¿cómo se llega a discernir, en el ruido frenético del día a día, la fina línea que separa un talento innato de un capricho sutil del ego? Es decir, ese talento que el texto asume que fue dado para ser utilizado, frente a un capricho disfrazado de ambición legítima que debe ser soltado. ¿Dónde termina exactamente el instrumento válido y dónde empieza la sutil trampa del orgullo personal? Es una pregunta extraordinaria y exige una introspección radical, muy prolongada. De esas cuestiones vitales que no se resuelven en una tarde de reflexión, sino a lo largo de toda una existencia prestando muchísima atención al propio eje de rotación. Es el trabajo de toda una vida. Sin duda. Ha sido verdaderamente un privilegio diseccionar este marco de pensamiento con tanta minuciosidad hoy, un auténtico placer intelectual. Confiamos en que esta inmersión haya resultado tan estimulante y reveladora para quienes nos escuchan como lo ha sido para nosotros analizarla. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido. Seguiremos cuestionando, desgranando textos complejos y expandiendo nuestras perspectivas en futuras ocasiones. Un saludo muy cordial y hasta la próxima exploración exhaustiva. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.